Pero vergüenza inapropiada es cuando yo de alguna manera tengo algo bueno que va a honrar a Dios con mis actos o con mis palabras. Y entonces me siento frenado a decirlo, es inapropiado y lo que tengo que hacer es lo quito de mí y lo hago porque sé que voy a honrar a Dios. La vergüenza apropiada es cuando yo sé que voy a decir algo malo o he hecho algo malo delante de Dios, inmediatamente me lleva al arrepentimiento. Y ambas son importantes. Primera de Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Si ustedes se dan cuenta, Pablo está escribiendo a los corintios para que sientan vergüenza. ¿Saben qué era la vergüenza de los corintios? Mucho fue la vergüenza de los corintios, pero en el capítulo 15 era una vergüenza que no conocían a Dios. No conocían al Dios que profesaban alabar y todo eso. ¿Y qué pasó al no conocer a Dios? Habían permitido que muchos hablaran de que la resurrección de Jesucristo no era real y habían entrado doctrinas falsas a la iglesia, y además de eso terminaron permitiendo pecado dentro de la iglesia, porque se levantó el gnosticismo que decía: no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, lo importante es que tu espíritu esté bien. ¿Sí? Entonces el no conocer a Dios te va a llevar a un pecado, te va a llevar a aceptar doctrinas erradas, y eso sí debería ser una vergüenza. Que tú vengas a la iglesia, no leas la Biblia, que tú vengas 2, 3 años a la iglesia y no conozcas al Dios a quien levantamos las manos, a quien adoramos. Dice ahí, para vergüenza lo digo. No está mal si usted lleva un mes, no está mal si usted lleva 5 meses, quizás es un bebé, la Biblia dice que es un bebé. Pero si usted lleva 5, 6 años y todavía no sabe qué hizo el Señor por usted, dele vergüenza. Si usted todavía está pensando que esta tierra no fue creada, sino que fue producto del Big Bang, pues debería avergonzarse, porque el primer verso de la Biblia, del libro que tenemos, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó, Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. La palabra de Dios es: Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. Esa es la fe, Dios lo dijo y punto. Que no lo entienda, no importa. Hay muchas cosas que yo no voy a entender en la vida. Yo no conozco, si yo me pongo a hablar con Juan David de su ingeniería loca, que ni sé cómo se pronuncia lo que él estudió, pero es loco. Y lo que estudia es materia y todo eso. Ayer llegó acá a la reunión de jóvenes y le veía los ojos cuadrados. Cada vez que yo le dije: desconectate, porque tenaz, o sea, no conozco, pero el hecho de que yo lo desconozca no significa que no sea verdad. Pero Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. Entonces es una vergüenza que deberíamos sentir el no conocer a Dios, el no conocer al Dios que servimos, el carácter de Dios que está en su palabra. Vergüenza apropiada también, cuando los cristianos no pueden resolver sus diferencias unos con otros, sino que tienen que ir al tribunal de hombres. Primera de Corintios capítulo 6, verso 5 y 6. Dice este pasaje, Primera de Corintios 6, 5 y 6. Dice: para avergonzaros lo digo, dice el apóstol Pablo allí, otra vez para los cristianos. O sea, la carta la hizo con un motivo, esta porción que les está diciendo a ellos, se las está diciendo con el propósito de avergonzarlos. ¿Se dan cuenta? Podemos tener una vergüenza que está infundida por el orgullo nuestro de cómo nos vemos ante el mundo, pero no me importa cómo me ve Dios, o una vergüenza realmente apropiada, donde yo puedo sentir que lo que estoy haciendo es incorrecto. Y aquí dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto entre incrédulos. ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo? Ya es una vergüenza simplemente que entre cristianos hayan pleitos. Y él lo dice, ya eso es motivo de vergüenza, pero más vergonzoso aún, que no puedan solucionar esos pleitos y que tengan que ir a una instancia judicial.
y que tenga que ir un fulano de aquí, un hermano con el otro hermano, que empezaron a hacer un negocio y termine llevándolo a demandar. Ya es una vergüenza porque alguno de los dos está fallando dentro de esa relación comercial que hicieron o algo, y está fallando y tiene que reconocer su falta y restituir al hermano que ha ofendido. Esa es una de las marcas de un arrepentimiento genuino. No simplemente digo perdón, tengo una negociación con un hermano, le quedó mal y me le quedé con la plata. Y no simplemente le digo perdón y que Dios te bendiga. No, le digo perdón y ¿sabes qué? Te he defraudado y tengo que pagarte, y si es posible con intereses. ¿Sí? Inmediatamente estoy mostrando un fruto de mi arrepentimiento. Pero ya es vergüenza tener problemas, ya es vergüenza que alguien se quede con el dinero de otro. Pero vergüenza mayor, aún peor, que vayan a un tribunal y digan, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que nosotros somos miembros de la iglesia Capilla Fidelidad. ¿Y qué? O sea, no diga eso. ¿Sí? Y resulta que no hemos podido solucionar ese problema, ha intervenido el anciano de la iglesia, el pastor, y pues venimos ante usted, reverendísimo juez, y saben, cuando muchos de esos jueces, muchos, no estoy diciendo todos, pero muchos de los jueces, muchos son masones. ¿Ah? Casi todos, dice Pablo, la rama judicial, muchos. No podemos decir todos, pero es tremendo. Y que venga un hombre que desconoce a Dios, que tiene una práctica que deshonra a Dios, venga a impartir justicia entre dos hermanos que se deberían de amar, cuidarse mutuamente, velar el bien común, el uno por el otro. ¿No les parece a ustedes que es terrible? Es vergonzoso. Y él dice, es vergüenza que tengan pleito. Ahorita no estamos diciendo, la Biblia nos presenta como piedras vivas, donde nos rozamos, ¿sí? Y al rozarnos vamos a tener un inconveniente, y no me gustó lo que me dijiste, la forma en que me lo dice, pero yo debo tener la capacidad de venir y solucionarlo, ¿sí? Pero ya dice, es una vergüenza. Y lo otro, muy importante, una vergüenza apropiada. Es vergüenza por el pecado. Ezequiel 43:10, es una vergüenza muy, muy apropiada, y que debemos orar que esta se active más, y la otra, desactivarla en nuestro corazón. Ezequiel 43:10. Ezequiel 43:10 dice lo siguiente: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. ¿Sí? Está diciendo el Señor, hey, tú, ves a la casa de Israel, que miren esa casa, que midan lo que están haciendo. ¿Saben qué? Que deben de decir es vergüenza, pecado, dice ahí. Avergüéncense de sus pecados. Dentro de la comunidad, lo que estaba era pecado. Entonces una vergüenza por el pecado. Los criterios médicos para la vergüenza ya dice, sin importarte lo débil o tonto que parezcas a los hombres, no te avergüences de circunstancias malas en las que no tienes parte de eso, el deshonrar a Dios. ¿Sí? Entonces tengámoslo presente. Y por último quiero presentarles, después de ver que Pablo dice, no me avergüenzo, porque esa es una vergüenza inapropiada, sentir vergüenza por decir que soy cristiano, sentir vergüenza por la palabra de Dios, sentir vergüenza por el evangelio, es algo inapropiado. Pero lo que sí debe avergonzarte, dice el apóstol Pablo en los Corintios, es por tu pecado, por tener problema con el hermano y no solucionarlo donde deberían de solucionarlo. Jesucristo dijo, el que se avergüence de mí y mis palabras, ¿sí? Es una vergüenza inapropiada, pero vergüenza apropiada de poder avergonzarnos del pecado, de la maldad, de la deshonra de Dios. La pregunta es cómo luchamos, porque hay algo que quiero terminar y tiene que ver cómo podemos batallar con la vergüenza inapropiada. ¿Sabían ustedes que una vergüenza apropiada se puede convertir en una vergüenza inapropiada? Y voy a darles un ejemplo bíblico para que terminemos. ¿Cómo luchamos contra esto? Y todo tiene que ver con la fe. En últimas, cuando usted se encuentra batallando entre la vergüenza inapropiada y la vergüenza apropiada, depende desde su fe. Y la decisión que usted termine tomando
es una decisión que en última refleja a quién le creyó usted. Me explico. ¿Se acuerdan ese pasaje por allá de Lucas capítulo 7? Que Jesús entra a la casa de un hombre llamado Simón el fariseo. ¿Sí recuerdan? Resulta que cuando Jesús entró a la casa de este hombre, vino una mujer. ¿Se acuerdan ustedes? Viene esta mujer y unge los pies de Jesús con sus cabellos, derrama un perfume de alabastro costosísimo. ¿Y qué ocurre? Ojo aquí porque hay una vergüenza apropiada e inapropiada. Pero cómo la apropiada puede convertirse en inapropiada también. Vamos a ver el ejemplo en la práctica. La mujer llega a los pies de Jesús y resulta que cuando llega a los pies de Jesús, Simón el fariseo en su mente, yo me imagino que con su mirada, y recuerden ustedes, dijo, si este hombre fuera profeta, se daría cuenta de qué clase de mujer es la que le toca sus pies. No lo dijo, pero la forma en que lo tuvo que haber mirado y la forma en que tuvo que haber mirado a sus compañeros fariseos ahí era como que, ¿qué tal? No dijo nada, la Biblia dice que no dijo. El Señor le respondió a su pensamiento. Pero ¿saben algo? Cuando él miró así a esta mujer pudo haber sentido una vergüenza apropiada. ¿Era pecadora o no era pecadora? Absolutamente. Estaba ahí porque era pecadora, quería el perdón de Dios. Muy bien. Pero el Señor, en Lucas capítulo 7, verso 48, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué ocurre? Esa vergüenza apropiada esa vergüenza apropiada, sí les digo que es un trabalenguas que ojalá que ustedes salgan entendiendo. Esa vergüenza apropiada que ella sentía, en ese momento le dice, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente debe estar pasando algo en el corazón de ella y mejor aún, cuando en el verso 50 el Señor le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo le ayudó a Jesús a combatir los efectos agobiantes de la vergüenza? Le dio una promesa. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Vas a tener un futuro en paz, no vas a ser condenada, no te vas a perder eternamente, porque te estoy diciendo que puedes ir en paz. Así el dilema que tenía ahora esta mujer era creer. O creía las condenaciones fulminantes de los allí presentes, o creería en las palabras tranquilizantes de Jesús de que su vergüenza era suficiente ya. ¿Cuál de las dos iba a creer ella? Sabemos por la historia que ella creyó. Dice que esta mujer creyó y se fue perdonada. Pero este ejemplo viene para ti. Te vas a encontrar con gente que conoció tu vida pasada, ¿sí? Y que puedan señalarte y que puedan decirte, hey, tú, ¿acaso no te acuerdas lo que hacías? Ojo, la forma en que lo estoy diciendo debe ser pasado. Si tu pecado es tu presente, es una vergüenza apropiadísima, síguelo sintiendo hasta que no te arrepientas. Pero si tu pecado fue perdonado, te arrodillaste ante Jesús, te limpió, te perdonó y te dijo, ¿sabes qué? He borrado tus pecados. Cuando alguien te mire así, simplemente te vas a ver retado, o le creo a Dios o le creo a esas personas que me están señalando. Y de esa manera tenemos que luchar, y todo tiene que ver con la fe. ¿A quién le creo yo? Si le creo al mundo o le creo al Señor. Quiero que me acompañen a otro pasaje para ver un ejemplo. Por ejemplo, con respecto al perdón de pecados. Miqueas 7, 18 y 19 es uno de mis pasajes favoritos con respecto al perdón de pecados. Me parece que es un pasaje espectacular, hay muchos más, pero necesitas creerle al Señor o vas a creer a aquel que te va a condenar, juzgar. Miqueas 7, 18 y 19. Y ya estamos terminando. Para darles otro ejemplo de fe y terminamos allí. Miqueas 7, 18.
¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Es una pregunta retórica con una respuesta obvia. Ninguno, no existe ningún otro Dios como el que nosotros tenemos. Uno, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Me encanta. Tenemos un Dios que se deleita en no darnos lo que merecemos, porque eso es lo que significa la palabra misericordia. Cuando no recibes lo que mereces, recibimos el castigo eterno, pero Dios nos ha tratado con misericordia y no nos ha dado ese castigo eterno. Él se deleita en tener esa misericordia. Verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, o sea, le va a echar tierra a nuestro pecado, lo va a dejar bien enterrado, pero además de esto dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y aquí es donde algunos han dicho, el Señor coge tu pecado y lo lanza al fondo del mar y coloca un aviso ahí que dice, prohibido pescar, porque somos buenos para pescar, ¿no? Y sobre todo para pescar el pecado del otro, no el mío, sino para, acuérdese, mire, venga aquí y le digo quién era usted. Pero entonces aquí nos está diciendo, ¿a quién decido creerle cuando viene una acusación a mi vida? ¿Al diablo o a Dios? Y eso depende de la decisión que yo tome. Si es una decisión de ando humillado por lo que ese hombre ve de mí, o realmente ando y puedo mirarle con una mirada a su cara, a sus ojos, tranquilo porque Dios me ha perdonado. Eso fue la historia de esta mujer. Pero otro pasaje de fe está en Timoteo. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si ustedes se dan cuenta, el pasaje es muy claro. El pasaje dice, no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Pablo hace claro que la batalla contra la vergüenza inapropiada es una batalla contra la incredulidad. Entonces, coloquémoslo en un ejemplo práctico que nos va a pasar cuando salgamos al salir de aquí de la puerta, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una persona a la cual el Espíritu Santo nos va a decir de alguna manera, compártele del Evangelio. Y va a venir otra voz y te va a decir, ¿y qué si no cree? ¿Y qué si se enoja contigo? ¿No te das cuenta que puedes perder la amistad de esa persona? ¿Y qué si de esa persona depende tu trabajo? Por ejemplo, es tu jefe, pero tú no quieres compartirle simplemente porque tiene esa lucha, ¿no? ¿Qué tal que este señor se enoje y me diga queda despedida y sin justa causa o con justa causa, qué sé yo? La pregunta es, ahí lo que está en juego es mi fe. ¿A quién le creo? ¿A Dios? Creo que el Evangelio tiene el poder de transformar, tiene el poder de cambiar vidas, tiene el poder de salvar a las personas, al pecador, o definitivamente le creo a la otra voz que está ahí diciéndome, mira, puedes perder hasta tu empleo, puedes perder esa amistad, puedes perder a esa persona que está ahí. La pregunta es si yo estoy aquí en el medio, ¿cómo yo puedo saber realmente si estoy teniendo una vergüenza apropiada o inapropiada? Si es compartirle el Señor y siento temor, es una vergüenza inapropiada. ¿Qué debería hacer? Quitarla de mí. ¿Y qué es lo que termino haciendo? Compartiéndole a esa persona. Pero si definitivamente es una vergüenza inapropiada y me gana más la otra voz y yo me voy yendo y no le comparto, terminé avergonzándome de alguna manera del Señor. Vergüenza apropiada, vergüenza inapropiada. No te avergüences ni del Señor, ni de su palabra, ni de lo que Él hizo por ti. Jesús nos avergonzó de morir en la cruz por nosotros. Amén. Entonces, honremos al Señor con nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, que avergonzarnos de ti es algo incorrecto, es algo que debemos vencer, pero es algo que todo el tiempo estamos tentados a hacer.
Siempre pensamos más allá de lo que nos puede ocurrir, pero tenemos que recordar en quién hemos creído, como dijo el apóstol Pablo. Si realmente hemos creído en un Dios verdadero, grande, único, como lo eres tú, entonces no tendríamos por qué avergonzarnos. Pero si realmente pensamos que hay otros dioses mayores que tú, que los otros también pueden tener ese mismo poder, pues realmente es lo que a veces terminamos haciendo, cediendo a la vergüenza inapropiada. Yo te pido que quites de nosotros toda vergüenza inapropiada de hablar de ti, de honrarte a ti, de hacer lo que a ti te agrada, y coloca más de esa vergüenza apropiada, que es sentir dolor por el pecado, sentir dolor cuando te deshonramos, Señor, sentir dolor cuando no hacemos lo que tú nos dices que hagamos, porque esperamos a sentirlo muchas veces, cuando tu palabra nos dice que no es lo que sentimos, sino no es sentir para obedecer, sino obedecer para sentir. Porque como veíamos en estos días también, los sentimientos son como ese balón de fútbol americano. No sabemos cómo van a reaccionar nuestros sentimientos, pero cuando venimos a ti, Señor, podemos estar tranquilos, confiados y caminar en nuestra vida basado en los hechos, en quién eres tú. Y nuestra fe debe estar basada en los hechos tuyos y no en nuestros sentimientos, Señor. Gracias por esta mañana. Te pido, Dios, que nos quite toda vergüenza que nos impida ser parte de un comité de trabajo en la actividad que queremos tener de Cristo al Parque. Señor, quítanos toda esta vergüenza inapropiada. Si pensamos que se van a reír de nosotros, se van a burlar, van a tomar adjetivos calificativos despectivos como aleluya, cristianos, bueno, qué sé yo, que no nos avergoncemos ni de ti ni de tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios digno de amar, de servir, de adorar. Eres el único que ha decidido entregar tu vida por la humanidad. Te damos gracias por esta mañana y te bendecimos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te honramos, te amamos. Amén y amén.